quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la incógnita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, hoy es un buen día para hacer grandes cosas. Y es por eso que les doy la bienvenida a este novedoso encuentro con la educación. Sabemos que ha costado adaptarnos a esta nueva modalidad a distancia, pero lo estamos haciendo muy bien, gracias a ti y al cuerpo docente que se entrega cada día para mejorar. Soy la maestra Scarlett y estaré junto a ustedes guiándoles en las asignaturas correspondientes para este día. Este martes seguimos aprendiendo desde casa las asignaturas de lengua española, ciencias de la naturaleza y francés. Hoy aprenderemos en lengua española la tercera parte del anuncio radial.
aprenderemos a desarrollar los diálogos que se utilizan en un anuncio en este formato. En Ciencias de la Naturaleza aprenderemos cómo ofrecer un servicio de huertos y jardinería de manera amigable con el medio ambiente. También hablaremos de la sustentabilidad. Y en francés conoceremos los colores. Una frase de Henry Ford dice: llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Entonces, no nos queda de otra que tener éxito. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, ¿cómo ça va? Hola, ¿qué tal? Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Macier y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. El azul claro significa que usted tiene el virus y que puede contagiar. A diario ponemos en práctica diversos actos de habla. El diálogo es uno de los que más usamos, con nuestros amigos, nuestros familiares y en diversos espacios, ambientes y entornos. En el día de hoy ampliaremos nuestros conocimientos con relación al diálogo, pero el diálogo utilizado en un anuncio radial. ¿Están listos para iniciar nuestro encuentro? Pues entonces, iniciemos. Estimados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española.
Soy su maestra Scarlett Rincón y espero que se encuentren bien en sus hogares y listos para continuar aprendiendo y poner en práctica todos los conocimientos que vamos a adquirir en nuestra clase. ¿Recuerdas lo trabajado en nuestro último encuentro de la semana anterior? En la clase anterior estuvimos trabajando los componentes, estrategias y efectos especiales del lenguaje en el anuncio radial. En el día de hoy vamos a aprender sobre el diálogo que se usa en el anuncio radial, cosas que debemos tomar en cuenta antes de preparar un anuncio y cómo prepararlo. Así que toma lápiz y papel para anotar. Iniciemos. Para que en este día podamos lograr un mejor aprendizaje, vamos a recordar un poco lo que trabajamos en nuestro encuentro pasado. Identificamos los componentes del anuncio radial, que son balazo o bullet, encabezado, imagen referencial, llamado a la acción, eslogan y jingle. Recordemos que estos componentes no son todos obligatorios porque va a depender de la intención del mensaje. También tratamos sobre el efecto especial que logran para atraer al público el lenguaje connotativo que trata de emocionar a las personas de manera subjetiva y el lenguaje denotativo que persigue informar y comunicar de manera objetiva. Y por último, conocimos las estrategias que utiliza el anuncio radial para captar la atención del público, que son el público objetivo, la creatividad, la voz, la música, los efectos, la cercanía, la reiteración y los silencios. Ya que hemos refrescado nuestra memoria, ahora sí estamos listos para continuar profundizando en relación a nuestro tema. Te recuerdo que hoy vamos a aprender acerca del diálogo que se usa en el anuncio radial, cosas que debemos tomar en cuenta antes de preparar un anuncio y cómo prepararlo. ¿Recuerdan ustedes qué es el diálogo? Es una conversación entre dos o más personas. Pero hoy vamos a conocer qué es el diálogo en el anuncio radial y cuál es su función. El anuncio radial es exitoso mediante palabras poderosas, jingles pegadizos y efectos de sonido que captan la atención de los consumidores. Pero para mantener la atención de la audiencia se debe elaborar un guión donde exista un diálogo de 15, 30 o 60 segundos, durante los cuales se entregan toda la información importante para presentar el anuncio, con el fin de lograr el balance. Los redactores deben persistir y ser creativos. El diálogo en el anuncio radial indica sobre el énfasis en las palabras que deben hacer los actores o locutores que se presenten en el escenario. Además, para lograr que el diálogo se dé, tiene que haber un guión publicitario en el que todas las personas que intervienen en la realización del comercial o spot saben perfectamente qué deben hacer y qué van a hacer todos los demás involucrados, evitando así que las tareas se repitan o se quede alguna sin realizar. Asimismo, se determina la duración del diálogo en el anuncio radial, que puede ser de 15 a 60 segundos. En esos segundos, el locutor o actor que ejecute el diálogo debe estar convencido de que logrará captar la atención de la audiencia. Lo siguiente es determinar el estilo del anuncio radial. ¿Qué voz se va a utilizar? Si es una sola voz o a varias. Si es una sola voz, este formato creativo se centra en una sola voz fuerte.
Esta única voz le habla, no le grita al oyente, mientras comparte información básica acerca del servicio o del producto. La voz debe ser clara, directa y enfocada. Cuando se ejecuta adecuadamente, suena como si esta única voz hablara directamente con la persona. Además de compartir los hechos básicos, el locutor debe plantear preguntas abiertas como ¿alguna vez tú? O ¿te gustaría? Este es un gran formato creativo para los avisos, normalmente de 15 segundos. Si es con varias personas, a modo de diálogo se puede vender el producto o servicio. Las personas adoran oír las conversaciones o los diálogos de otros. En este formato creativo, uno de los personajes tiene un problema y el otro personaje lo resuelve recomendándole el producto o servicio. Los beneficios del producto o del servicio se transmiten mediante preguntas planteadas con minuciosidad y respuestas redactadas con cuidado. En resumen, podemos decir que el diálogo en el anuncio radial debe tener un guión publicitario para que no se repitan las cosas. Debe tener bien claro la duración del diálogo en el anuncio y la voz que se va a hacer este diálogo y que sea con un tono adecuado. En estos momentos, compartamos el siguiente ejercicio para comprobar lo que hemos aprendido hasta el momento. El ejercicio consiste en que deberás completar con la palabra o grupo de palabras correspondientes las siguientes oraciones. Las palabras a utilizar son guión publicitario, voz y diálogo. Te repito, guión publicitario, voz y diálogo. Iniciemos en 3, 2, 1. Número 1. El, raya, es una conversación entre dos o más personas. Te repito, el, raya, es una conversación entre dos o más personas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Diálogo. Muy bien. Número 2. El diálogo en el anuncio radial debe tener un raya. Repito, el diálogo en el anuncio radial debe tener un raya. ¿Cuál es la respuesta? Guión publicitario. Muy bien. Número 3 y última. La raya en el anuncio radial debe ser clara, directa y enfocada. La raya en el anuncio radial debe ser clara, directa y enfocada. ¿Cuál es la respuesta? La voz. Muy bien. Espero que hayamos coincidido con nuestras respuestas. Ahora vamos a comentar algunos ejemplos de diálogos en un anuncio radial. Tengan en cuenta que los beneficios del producto o del servicio se transmiten mediante preguntas planteadas con minuciosidad y respuestas redactadas con cuidado. Repito, preguntas planteadas con minuciosidad y respuestas redactadas con cuidado. Sabiendo ya esto, ahora sí, escuchemos nuestros ejemplos. Tengo una cita para la graduación, pero no tengo un traje. Yo alquilé el mío en Visión Trajes y Más. Fue rápido, fácil y barato. ¿Necesita riego para su jardín? Puede elegir A. Un sistema de riego por dispersión. B. Un sistema de autorriego. O C. Seguir con la manguera. Si eligió la opción B, llámenos
somos los indicados y además le haremos un descuento. Bien, chicos, después de escuchar esos diálogos, pudieron notar su brevedad y claridad y que estaban presentes a una sola voz. El dialogar con el oyente y escuchar a los clientes puede ayudar a que tu anuncio se destaque del resto. También puede dar muy buen resultado incluir testimonios de clientes satisfechos. Los testimonios son reseñas de los productos o servicios dados por personas reales. El poder del testimonio no proviene de un guión inteligente, sino del hecho de que la persona lo dé. Los testimonios deben ser crudos, honestos y creíbles, sin maquillaje. Entrevistar a personas al azar en la calle y preguntarles acerca de un producto o servicio consolidado. Preguntarles por qué les gusta el producto o servicio y de qué manera ha impactado su vida diaria. Pedirles a personas reales, celebridades o expertos que elogien el producto o servicio, que describan su uso y sus beneficios. Continuemos comprobando nuestros aprendizajes. Quiero que identifiques si es falsa o verdadera cada afirmación de 3 que a continuación te voy a mencionar. Comencemos. Número 1. Dialogar con el oyente y escuchar a los clientes puede ayudar a que tu anuncio se destaque del resto. Repito, dialogar con el oyente y escuchar a los clientes puede ayudar a que tu anuncio se destaque del resto. ¿Esta afirmación es falsa o verdadera? Verdadera. Muy bien. Número 2. No da buenos resultados incluir testimonios de clientes satisfechos para promocionar mejor tu producto o servicio. No da buenos resultados incluir testimonios de clientes satisfechos para promocionar mejor tu producto o servicio. ¿Esta afirmación es falsa o es verdadera? Falsa. Muy bien, porque sí da buenos resultados. Afirmación número 3. En un anuncio radial, los testimonios incluidos deben ser honestos y creíbles. En un anuncio radial, los testimonios incluidos deben ser honestos y creíbles. ¿Esto es falso o verdadero? Verdadero. Excelente. Sé que has contestado de la manera correcta, así que felicitaciones. Retomando el tema del testimonio en el anuncio radial, es importante que tengas en cuenta el testimonio. El testimonio es lo que les pasa a las personas, sin guiones inteligentes. Son hechos vividos que lo impactan y a la vez lo transmiten. Esto lo podemos ver cuando entrevistamos personas desconocidas en la calle. Bueno, chicos, ya que saben qué es el diálogo en el anuncio radial, vamos a conocer cómo preparar un anuncio radial. ¿Qué se debe tener en cuenta para hacer un buen anuncio radial? Son varias cosas las que se deben tener en cuenta para lograrlo. Escuchemos las más importantes. La creatividad. La creatividad. Este es el elemento clave. Tienes que poner todo tu ingenio para que tu anuncio llame la atención del oyente y éste lo recuerde. Un mensaje claro, concreto y sintético. Un mensaje claro, concreto y sintético. Para esto es fundamental tener bien definido el contenido. Si el contenido es muy extenso, puedes hacer más de un anuncio. El público objetivo. El público objetivo debe estar identificado y caracterizado.
conocer sus gustos, costumbres y otros aspectos. Saber con claridad a qué audiencia quieres llegar. Tono apropiado. Tono apropiado se refiere al tratamiento que tendrá el anuncio. Por ejemplo, si el público objetivo es de personas mayores, debes hablarles en un tono para su edad. Si es de adultos, para adultos. Si es de jóvenes, para jóvenes y así sucesivamente. Música y efectos sonoros que aporten. Música y efectos sonoros que aporten. No son un simple relleno. Deben reforzar y complementar el mensaje. Después de tomar esto en cuenta, ¿sabes qué pasos dar para preparar un anuncio radial? Para preparar tu anuncio radial, debes tener en cuenta lo siguiente. Número 1. Determina el centro de atención de tu anuncio. Determina el centro de atención de tu anuncio. Elige 1 o 2 productos que mencionarás en tu anuncio. Número 2. Haz una lluvia de ideas. Haz una lluvia de ideas para obtener ideas creativas. Número 3. Escribe un guión. Escribe un guión. Empieza con algo que llame la atención. En un anuncio de radio es crucial resaltar lo antes posible. Número 4. Busca a alguien con talento de la voz. Busca a alguien con talento de la voz. Contrata o solicita los servicios de un amigo con una voz de radio. Número 5. Establece el tiempo en estudio. Establece el tiempo en estudio. Graba tu anuncio en un estudio rentado para obtener el mejor valor de producción posible. Si no puedes en un estudio, prueba usando la grabadora de voz de tu celular. Número 6. Edita el anuncio. Edita el anuncio. Córtalo para que encaje en el tiempo asignado. Las estaciones de grabación son muy estrictas con el tiempo. Si tienes un espacio comercial de 60 segundos, tu anuncio deberá durar 60 segundos, no más. Y número 7, agrega elementos de sonido para realzar la escena. Agrega elementos de sonido para realzar la escena. Si tomas en cuenta estos pasos, elaborarás de manera correcta tu anuncio radial. Ahora que ya sabemos cómo preparar un anuncio radial, no olviden revisar su lista de preparación y marcar un cotejo de todo lo que tienen. Esto les permitirá tener todo en orden para un trabajo exitoso. Espero que ustedes pongan en práctica estos conocimientos auxiliándose de su cuadernillo y siguiendo las orientaciones de su maestro o maestra titular. Hemos llegado al final de la clase. Estoy segura de que han comprendido que el diálogo del anuncio radial es exitoso mediante palabras poderosas, jingles pegadizos y efectos de sonido que captan la atención y llaman a la acción a los consumidores. Aprendimos que puede dar muy buen resultado incluir en los anuncios radiales testimonios de clientes satisfechos. Además, conocimos qué debemos tener en cuenta para preparar un anuncio radial y los pasos para prepararlo. Todo esto para desarrollar la competencia comunicativa y de pensamiento lógico, creativo y crítico. Deseándoles que Dios les continúe bendiciendo, con amor se despide su profe querida Scarlett Rincón.
¿Sabes cómo ofrecer un servicio de huertos y jardinería? Te cuento que estoy creando mi propio huerto en casa. ¿Y a ti? ¿Te gustaría crear el tuyo? Pues quédate conmigo y conviértete en un emprendedor sustentable de los recursos naturales. Hola chicos, es un placer saludarles e invitarles a quedarse atentos a la clase de hoy. Aprenderemos de un tema muy interesante: cómo planificar un emprendimiento sustentable y así preservar la biosfera de nuestro planeta Tierra. Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. En la página 4 de tu cuadernillo número 3 inicia el proyecto 1. ¿Cómo ofrecer un servicio de huertos y jardinería? En esta quincena harás un anuncio radial para promocionar un servicio de huertos y jardinería. Cada vez son más las personas que deciden plantar sus propias frutas, verduras y hortalizas, creando su huerto en casa. Para esto se requiere tierra fértil, ya sea negra o composta orgánica, que tú mismo puedes preparar, semillas de lo que quieras plantar y un lugar pequeño que desees adaptar. Puedes aplicar el principio de reciclaje, reusar cosas que no te sirven como plásticos para ser usados como macetas. Esto con el objetivo de pensar en emprendimientos amigables con el ambiente, ya que los sistemas tradicionales de producción agrícola no solo erosionan el suelo, sino también la salud humana, animal y vegetal, con el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas químicos. Antes de iniciar, es importante recordar de qué hablamos en la clase anterior. Hablamos de la interacción de los seres vivos en la biosfera y que estos se relacionan y se organizan en niveles. Dime, ¿cuáles son los niveles de organización de los seres vivos? Piensa. Estos son nivel bioquímico, biológico y ecológico. ¿En cuál de estos niveles los seres vivos se relacionan entre sí y con el medio que les rodea? Bien pensado, en el nivel ecológico. ¿Recuerdas cómo está estructurado u organizado el nivel ecológico? Este se estructura de la siguiente manera. Un ser vivo junto a otros forman poblaciones o conjunto de seres vivos de la misma especie. Estas poblaciones viven en espacios determinados, llamados comunidades. Un conjunto de comunidades forman ecosistemas. Un conjunto de ecosistemas forman biomas. Y todas estas zonas de vida forman la biosfera. Ya que tienes claro esta secuencia de organización de los seres vivos, te cuento que existen múltiples formas de preservar nuestra biosfera. Una de ellas es conocer la biodiversidad vegetal y poner en práctica proyectos de emprendimientos sustentables, como el que te propone tu cuadernillo número 3. Ofrecer un servicio de huertos y jardinería de manera amigable con el medio ambiente, sustituyendo fertilizantes y pesticidas químicos por orgánicos, reciclando botellas u otros envases para cultivar tus plantas, entre otras estrategias. Para comprender este proyecto, lo primero que debes tener claro es: ¿qué es sustentabilidad?
La sustentabilidad es la capacidad que tiene una sociedad para hacer un uso consciente y responsable de sus recursos naturales, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación, y sin comprometer el acceso a estos por parte de las generaciones futuras. Algunos ejemplos de actividades sustentables son: separar la basura procedente de frutas y verduras de las grasas y las carnes para convertirlas en abonos orgánicos. Usar papel periódico húmedo para remojar semillas, utilizar semilleros y mantener la humedad de las plantas. Utilizar guacales de huevos para germinar semillas de hortalizas. Utilizar botellas de refrescos como macetas para planta. Utilizar los sorbetes o calimetes para construir un sistema de riego casero para tus plantas. Te recomiendo leer la guía de las 3 R's: reduce, reusa y recicla. Esta te dará una visión más amplia de reciclaje en la República Dominicana y te mostrará diversos residuos sólidos que puedes reusar. Para comprender mejor este tema, no debes dejar de ver en YouTube el documental de Annie Leonard, La historia de las cosas, que te recomienda tu cuadernillo. Este te permitirá entender exactamente de qué se trata la sustentabilidad de los recursos naturales. Si no cuenta con los recursos tecnológicos para ver el documental, pide a tu maestro guía o tus compañeros de clase que te orienten acerca del contenido de este. Otro tema que te ayudará en tu proyecto es biodiversidad vegetal. ¿Qué es la biodiversidad vegetal? Bio significa vida. Diversidad significa variedad. Por lo que decimos que biodiversidad vegetal es la variedad de todas las especies de plantas que existen. Estas varían según las distintas regiones ecológicas y debemos saber que cada especie se adapta en una zona por su clima y su tipo de suelo. ¿Sabes qué es un huerto? Es un terreno de regadío, de pequeña extensión, destinado al cultivo de verduras, legumbres y árboles frutales. En la actividad 3 de tu cuadernillo aparecen algunos temas que te pueden servir para tu anuncio radial. Estos temas son los siguientes: cómo pasar a un sistema económico en que los materiales se reciclen en vez de tirarse a la basura. Pues te informo que el actual modelo económico lineal, basado en producir, usar y desechar, está llevando al planeta a una situación insostenible. Es el momento de la economía circular, basada precisamente en lo contrario: reducir, reusar y reciclar. La economía circular es un sistema basado en el aprovechamiento de los recursos, donde se potencia la reducción de producción de las materias primas y se fomenta la transformación de los residuos en nuevos recursos materiales para que al final de la vida útil de cualquier producto no signifique su abandono en un vertedero, sino que éste se pueda reutilizar. La importancia de la economía circular radica en que se da en ciclos que se repiten. Un ejemplo claro de economía circular es el ciclo de vida de un árbol. Observa un árbol, dibújalo y describe cómo éste aporta en cada ciclo al medio ambiente. Por ejemplo, si observamos un árbol frutal, vemos cómo éste crece dándonos sombra, alberga nidos de aves para que éstas se reproduzcan. Los polinizadores, como las abejas,
Se alimentan del néctar de sus flores y lo utilizan para producir la miel. Caen sus hojas abonando el suelo. La cáscara de sus frutos se utiliza para hacer composta, para fertilizar la tierra. Las semillas darán nuevos árboles. Cuando es viejo y muere, aprovechamos su leña para cocinar o generar energía. ¿Crees que el ciclo de vida de este árbol acabó cuando se convirtió en leña? Reflexiona sobre esto. Seguimos con agroecología. ¿Qué es la agroecología? Es el arte y ciencia de cultivar, labrar, adornar y embellecer la tierra, sin destruir ni contaminar. Estudia la relación entre los organismos y su medio ambiente físico y biológico. El medio ambiente físico incluye la luz y el calor o radiación solar, la humedad, el viento, el oxígeno, el dióxido de carbono, los nutrientes del suelo, el agua y la atmósfera. El medio ambiente biológico está formado por los organismos vivos, principalmente plantas y animales. ¿Sabes cuáles plantas son nativas de nuestro país? Las plantas nativas son aquellas especies vegetales que crecen en una región determinada, de forma natural, sin intervención humana. La vegetación nativa de nuestro país tiene diferentes variedades como pino, caoba, cedro, ébano, guayacán, café, cacao, caña de azúcar, plátano y muchas más. ¿Cómo se cuidan esas plantas? No utilices como macetas latas que se oxiden. Algunas plantas muestran sensibilidad al óxido. Siémbralas en el suelo. De lo contrario, es importante elegir una maceta apropiada para el tamaño de la planta. No sobreregar las plantas. El exceso de agua puede llevar al pudrimiento de las raíces y la presencia de hongos en las hojas. Asegúrate de que la maceta tenga un buen drenaje de agua. Debes conocer la comunidad vegetal a la que pertenece tu planta. Te permitirá saber qué lugar es adecuado para esta. Debes saber los requerimientos de luz de cada planta. Las plantas que necesitan la energía solar no se desarrollarán adecuadamente si no tiene luz solar por lo menos 4 horas diarias. El emprendimiento sustentable o ecoemprendimiento ha estado en auge en los últimos años. La calidad del servicio que ofrecerá tu jardín dependerá de la calidad de las plantas y las condiciones de luz, suelo, nutrientes y riego. Es importante que sepas que las mejores horas para regar el jardín o huerto son las del amanecer o el atardecer, ya que el agua se evapora más lentamente. Un recurso que te servirá para promover la fertilidad del suelo es el compostaje. Pero, ¿qué es el compostaje y cómo se hace? Esa información aparece en la página 7 de tu cuadernillo y en la guía Las 3 R's sobre reciclaje en el país. Escucha. Además de luz y agua, las plantas necesitan un suelo que las sostenga y que les proporcione nutrientes. La jardinería y el huerto orgánico no utilizan fertilizantes industriales. Sin embargo, recicla los residuos orgánicos para transformarlos en composta o abono orgánico. Este procedimiento, que se llama compostaje, imita a la naturaleza en el método en que recicla sus residuos. Hay muchas maneras de compostar, aunque todas tienen en común los residuos orgánicos que los organismos descomponedores transforman en abono. Los residuos se pueden depositar en pozos u hoyos, en pilas, en cajas, entre otros.
La basura orgánica está conformada por restos de café, de vegetales, cáscaras de frutas y de huevos, restos de poda y de césped cortado, en fin. Todo material vegetal es bueno para compostar. Se evitan los materiales de origen animal como carnes y grasas. ¿Sabes qué es la agricultura orgánica y cuáles principios sigue? La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar los recursos dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica al mismo tiempo, minimizando el uso de los recursos no renovables. No utiliza fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana. Los principios que sigue son equidad, precaución, salud y ecología. Los requisitos son la selección de semillas, el mantenimiento de la fertilidad del suelo empleado y el reciclaje de materias orgánicas, el método de labranza, la conservación del agua y el control de plagas, enfermedades y malezas. Para esto se han establecido criterios sobre el uso de fertilizantes y plaguicidas orgánicos. Para nuestra próxima clase conoceremos cómo hacer huertos verticales urbanos y qué materiales se pueden reutilizar e incluso reciclar para cultivar las plantas. También te daré algunas ideas para elaborar tu propio plaguicida orgánico. ¿Tienes una idea de qué plantas quieres cultivar en tu huerto o jardín? Te propongo ir trabajando la actividad 1 y 2 de tu cuadernillo para tener claro este punto. Los temas que hemos trabajado hoy te permiten entender cómo hacer uso racional de los recursos naturales para mantener la sostenibilidad de dichos recursos. En la siguiente actividad, evalúa tu aprendizaje. Selecciona la respuesta correcta a cada afirmación. Número 1. Es el arte y ciencia de cultivar, labrar, adornar y embellecer la tierra sin destruir ni contaminar. Repito, es el arte y ciencia de cultivar, labrar, adornar y embellecer la tierra sin destruir ni contaminar. A. Compostaje. B. Agroecología. C. Labranza. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta es agroecología. Siguiente. Es la capacidad que tiene una sociedad para hacer uso consciente y responsable de sus recursos naturales, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación y sin comprometer el acceso a estos de generaciones futuras. Repito, es la capacidad que tiene una sociedad de hacer un uso consciente y responsable de sus recursos naturales, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación y sin comprometer el acceso a estos de generaciones futuras. A. Sustentabilidad. B. Deforestación. C. Erosión del suelo. Piensa, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es sustentabilidad. Si has contestado correctamente estas dos preguntas, es porque prestaste mucha atención. Te felicito, excelente trabajo. Ve a tu cuadernillo y trabaja tu proyecto.
cómo ofrecer un servicio de huertos y jardinería? Te dejo la siguiente frase para que analices un poco. Planta un árbol y estarás sembrando conciencia. Fue un placer para mí encontrarnos en este día y compartir nuevos aprendizajes. Hasta un próximo encuentro en tus clases de Ciencias de la Naturaleza. Recuerda, cuídate y protege a los demás. Te acompañó tu maestra Isaura Peralta. Adiós. Saïli, passe pour le stylo qui est sur la table, s'il te plaît. Lequel? Le noir ou le rouge? Parce qu'il y a deux stylos sur la table. Le noir. Tiens, Merci, Saïli. de bien, chanson. ¿Y tú? ¿Puedes identificar los colores en francés? Si no puedes, no te preocupes, porque a continuación aprenderemos los colores y mucho más. Ahora vamos. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que tout va bien. Para mí es un privilegio estar aquí un día más para seguir estudiando este maravilloso idioma, el francés. Espero que todo esté bien para empezar con nuestra clase de hoy. Pero antes, vamos a refrescar las partes más importantes que vimos en la clase anterior. En la clase anterior, aprendimos cómo ubicar objetos en una casa y las partes que contiene una casa en francés. ¿Qué podemos encontrar en una casa? Revisamos un poco el vocabulario de las partes de una casa y también los objetos que podemos encontrar dentro de ella. Por ejemplo, des chambres à coucher, habitaciones, une salle à manger, un comedor, une salle de bain, un baño, une cuisine, una cocina, un salon, una sala, un garage, un garaje. Repite después de mí. Des chambres à coucher. Très bien. Une salle à manger. Excellent. Une salle de bain. Parfait. Une cuisine. Très bien. Un salon. Parfait. Un garage. Très bien. Vamos a revisar ahora los objetos que podemos encontrar dentro de una casa. Une table. Una mesa. Des chaises. Sillas. Un réfrigérateur. Una nevera. Un lit. Una cama. Une armoire. Un armario. Des étagères. Estantes. Un téléviseur. Un televisor. Repite después de mí. Une table. Parfait. Des chaises. Excellent. Un réfrigérateur. Très bien. Un lit. Parfait. Une armoire. Très bien. Des étagères. Parfait.
Un téléviseur. Très bien. ¿Qué tipo de pregunta podemos hacer para ubicar un objeto en francés? ¿Te acuerdas? Vamos a revisar juntos. Para ubicar un objeto en francés usamos las siguientes preguntas. Qu'est-ce qu'il y a? Más preposiciones de lugar, como dans, sur, à côté de. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a sur ton lit? ¿Qué hay sobre tu cama? Pour répondre, on peut dire il y a des livres sur mon lit. Hay libros sobre mi cama. Y a-t-il más objetos, más preposiciones de lugar, como dans, sur, derrière. Par exemple, y a-t-il des livres sur la table? ¿Hay libros sobre la mesa? Pour répondre, on peut dire oui, il y a des livres sur la table si la réponse est une réponse affirmative. Si la respuesta es negativa, on dit non, il n'y a pas de livre sur la table. Espero que hayas disfrutado este pequeño repaso y también que ya estés listo para empezar con el tema de hoy. Como habíamos mencionado al principio de la clase, hoy aprenderemos cómo identificar los colores en francés. Y para empezar, escuchamos de nuevo el diálogo con que empezamos la clase. Saïli, passe pour le stylo qui est sur la table, s'il te plaît. Lequel? Le noir ou le rouge? Parce qu'il y a deux stylos sur la table. Le noir. Tiens, Merci, Saïli. de rien, chanson. ¿Qué tal si traducimos el diálogo al español para entender mejor? Presta atención. Saïli, pásame el lapicero que está en la mesa, por favor. ¿Cuál? ¿El negro o el rojo? Porque hay dos lapiceros encima de la mesa. El negro. Aquí tienes. Muchísimas gracias, Saïli. De nada. Como puedes ver, en la conversación hay dos frases muy importantes. La primera es, Saïli, passe-moi le stylo qui est sur la table, s'il te plaît. Saïli, pásame el lapicero, por favor. Passe-moi le stylo qui est sur la table, s'il te plaît. Pásame el lapicero que está sobre la mesa, por favor. Y como había dos lapiceros de diferentes colores, Saïli quería saber cuál de los dos, por eso me hizo esta pregunta. Lequel, le rouge ou le noir? Parce qu'il y a deux stylos sur la table. ¿Cuál? ¿El rojo o el negro? Porque hay dos lapiceros sobre la mesa. Lequel? Le rouge ou le noir? Parce qu'il y a deux stylos sur la table. Saïli pudo identificar los colores. ¿Y tú? Si estuvieras en el lugar de Saïli, ¿lo podrías hacer? Si tu respuesta es no, presta mucha atención a la parte que sigue.
Comment peut-on former le féminin des couleurs? ¿Cómo formar el femenino de los colores? Pour transformer du masculin au féminin, on ajoute un E. Para pasar de masculino a femenino, se añade solamente una E al masculino. Pour transformer du masculin au féminin, on ajoute un E. Para pasar de masculino a femenino, se añade solamente una E al masculino. Par exemple, bleu, agregamos la E, bleu. Vert, que es masculino, agregamos la E, vert, femenino. Noir, que es masculino, agregamos la E, noir, femenino. Escucha las siguientes oraciones. Le stylo est bleu. El lapicero es azul. Le stylo est bleu. La règle est bleue. La regla es azul. La règle est bleue. Stilo es masculino, por eso se escribe bleu, B-L-E-U. Pero règle es femenino, por eso para decir que es azul se escribe bleu, B-L-E-U-E. Atención. Hay colores que no se cambian, es decir, que son iguales en masculino y femenino. Repito, hay colores que no se cambian, es decir, que son iguales en masculino y femenino. Por ejemplo, jaune, jaune, rouge, rouge, rose, rose. También existen colores que son irregulares que tienen su propia forma en femenino. Por ejemplo, blanc, blanco, blanche, blanca. Marrón, marrón, que es marrón. ¿Qué tal si ahora hacemos una actividad para poner en práctica lo aprendido? Vamos a preguntar a algunos de los profesores de primero, de secundaria, sobre los colores de algunas banderas en el mundo para ver cómo ellos contestarán. Presta mucha atención. Bonjour Julio. Bonjour Chanson. Julio, quelles sont les trois couleurs du drapeau français? Le drapeau français a trois couleurs. Blanc, bleu et rouge. Très bien. Ahora pasamos a la segunda persona. Luz, quelles sont les couleurs du drapeau camerounais? Chanson. Le drapeau camerounais a trois couleurs. Vert, rouge, jaune. ¡Bravo! Pasamos a la última persona. Saïli, quelles sont les couleurs du drapeau dominicain? Le drapeau dominicain a trois couleurs, blanc, bleu et rouge. Très bien. ¿Puedes ahora identificar los colores en francés? Espero que sí. Comprobemos si es verdad. ¿Quelles sont les couleurs du drapeau français? Escucha de nuevo la conversación y escucha la respuesta a la pregunta. ¿Quelles sont les couleurs du drapeau français? ¿Cuáles son los colores de la bandera de Francia? Escucha. Bonjour Julio. Bonjour Chanson. Julio, quelles sont les trois couleurs du drapeau français? Le drapeau français a trois couleurs. Blanc, bleu et rouge. Très bien. ¿Escuchaste? ¿Puedes responder los colores de la bandera de Francia? Tienes 5 segundos. Le drapeau français a trois couleurs. Blanc, bleu et rouge. La bandera francesa tiene 3 colores, blanco, azul y rojo. Deseo que lo hayas dicho correctamente. Presta atención a la otra pregunta. ¿Quels sont
les couleurs du drapeau camerounais? ¿Cuáles son los colores de la bandera de Camerún? Escucha de nuevo la conversación para que identifiques los colores. Luz, quelles sont les couleurs du drapeau camerounais? Et chanson. Le drapeau camerounais a trois couleurs. Vert, rouge, jaune. ¡Bravo! ¿Escuchaste? ¿Puedes responder quelles sont les couleurs du drapeau camerounais? ¿Cuáles son los colores de la bandera de Camerún? Tienes 5 segundos. Le drapeau camerounais a 3 couleurs. Vert, rouge, jaune. La bandera de Camerún tiene 3 colores. Verde, rojo, amarillo. Por último, ¿quelles sont les couleurs du drapeau dominicain? Esta es muy fácil para ti. ¿Cuáles son los colores de la bandera dominicana? ¿Quelles sont les couleurs du drapeau dominicain? Escucha de nuevo la conversación para que lo puedas decir en francés. Saïli, quelles sont les couleurs du drapeau dominicain? Le drapeau dominicain a 3 couleurs, blanc, bleu et rouge. Très bien. Ahora responde, ¿cuáles son los colores de la bandera dominicana? ¿Quelles sont les couleurs du drapeau dominicain? Tienes 5 segundos. Le drapeau dominicain a 3 couleurs, bleu, blanc et rouge. La bandera dominicana tiene 3 colores, azul, blanco y rojo. Si lo hiciste bien, te felicito. Ahora repite después de mí las 3 respuestas para que practiques. Le drapeau français a 3 couleurs, blanc, bleu et rouge. Le drapeau français a 3 couleurs, blanc, bleu et rouge. Excellent. Le drapeau camerounais a 3 couleurs, vert, rouge, jaune. Le drapeau camerounais a 3 couleurs, vert, rouge, jaune. Très bien. Le drapeau dominicain a 3 couleurs, bleu, blanc et rouge. Le drapeau dominicain a 3 couleurs, bleu, blanc et rouge. Très bien. ¿Qué te ha parecido todo lo que hemos estudiado el día de hoy? Hoy aprendimos sobre los colores en francés, también cómo formar el femenino de los colores. Repasamos los colores. Jaune, amarillo. Bleu, azul. Noir, negro. Rouge, rojo. Blanc, blanco. Vert, verde. Rose, rosado. Marrón, marrón. Ahora repasamos la formación del femenino de los colores y los casos irregulares. Pour transformer du masculin au féminin, on ajoute un « et ». Para pasar de masculino a femenino, se añade solamente una « e » al masculino. Por ejemplo, bleu, agregamos la « e » bleu. Vert, agregamos la « e » vert. Noir, agregamos la « e » noir. Atención, hay colores que no se cambian, es decir, que son iguales en masculino y femenino. Por ejemplo, jaune, jaune. Rouge, rouge. Rose, rose. También existen colores que son irregulares que tienen su propia forma en femenino. Por ejemplo, blanc, blanche. Blanco, blanca. Marron, marron.
marrón. Sé que te ha parecido muy buena la clase de hoy. Por eso te pido que no te pierdas la próxima clase de francés, porque seguiremos aprendiendo sobre los colores, pero esta vez será sobre los adjetivos de colores en plural. Para mí ha sido un placer compartir esta clase con ustedes el día de hoy, esperando que puedan poner en práctica lo aprendido en casa, ubicando objetos con tus familiares y amigos. Y te digo, el éxito no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Con esta frase se despide su profesor de francés, et chanson la jeunesse. À la prochaine. Concluimos con nuestras metas de este martes. Y ahora vamos a repasar los temas que hemos superado. Hoy aprendimos en lengua española la tercera parte del anuncio radial. Aprendimos a desarrollar los diálogos que se utilizan en un anuncio en este formato. En Ciencias de la Naturaleza conocimos cómo ofrecer un servicio de huertos y jardinería de manera amigable con el medio ambiente. Hablamos también de la sustentabilidad. Y en francés conocimos los colores, resaltando los colores de distintas banderas. El diálogo en el anuncio radial indica sobre el énfasis en las palabras que deben hacer los actores o locutores que se presenten en el escenario. Además, para lograr que el diálogo se dé, tiene que haber un guión publicitario en el que todas las personas que intervienen en la realización del comercial o spot saben perfectamente qué deben hacer y qué van a hacer todos los demás involucrados, evitando así que las tareas se repitan o se quede alguna sin realizar. Asimismo, se determina la duración del diálogo en el anuncio radial, que puede ser de 15 a 60 segundos. En esos segundos, el locutor o actor que ejecute el diálogo debe estar convencido de que logrará captar la atención de la audiencia. Lo siguiente es determinar el estilo del anuncio radial. ¿Qué voz se va a utilizar? Si es una sola voz o a varias. Si es una sola voz, este formato creativo se centra en una sola voz fuerte. Esta única voz le habla, no le grita al oyente, mientras comparte información básica acerca del servicio o del producto. La voz debe ser clara, directa y enfocada. Cuando se ejecuta adecuadamente, suena como si esta única voz hablara directamente con la persona. La importancia de la economía circular radica en que se da en ciclos que se repiten. Un ejemplo claro de economía circular es el ciclo de vida de un árbol. Observa un árbol, dibújalo y describe cómo éste aporta en cada ciclo al medio ambiente. Por ejemplo, si observamos un árbol frutal, vemos cómo éste crece dándonos sombra. Alberga nidos de aves para que éstas se reproduzcan.
Los polinizadores, como las abejas, se alimentan del néctar de sus flores y lo utilizan para producir la miel. Caen sus hojas abonando el suelo. La cáscara de sus frutos se utiliza para hacer composta, para fertilizar la tierra. Las semillas darán nuevos árboles. Cuando es viejo y muere, aprovechamos su leña para cocinar o generar energía. Despedimos la clase de hoy muy entusiasmados porque hemos mantenido el espíritu de equipo. Estamos todos juntos en este logro por la educación dominicana. Soy tu maestra Scarlett y te espero mañana si Dios así lo permite. Bye bye.